Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 127 de nuestro curso de precálculo. Vamos a comenzar en esta lección el séptimo tema del curso de precálculo, que lo titulamos las secciones cónicas. ¿Qué son las secciones cónicas? Pues mire, una sección cónica es la intersección de un plano con una superficie cónica, tal como la definimos en la geometría, ¿verdad? En este tema en particular de este curso de precálculo estudiaremos cuatro secciones cónicas formadas por un plano y un cono recto circular. Esa es la superficie cónica que vamos a considerar un cono recto circular. Se forman cuatro de esas secciones: el círculo, la elipse, la parábola y la hipérbola, que ilustramos a continuación. Pues mire, aquí tenemos un cono recto circular, ¿verdad? El eje es perpendicular a la base. Y entonces cualquier plano que corte ese cono recto circular y que sea paralelo al plano de la base forma un círculo. Es la intersección de ese plano con ese cono, es precisamente un círculo. Eso, repito, si pasa el plano paralelo a el plano que contiene a la base del cono. Ahora, si usted pasa un plano oblicuo, no paralelo, oblicuo al plano que contiene a la base del cono recto circular que consideremos, se forma lo que se conoce como una elipse. ¿Ve? Si pasa un plano que sea paralelo a uno de los elementos del cono recto circular, entonces la intersección de ese plano con ese cono va a ser una parábola, ¿ok? Y finalmente, si usted pasa o interseca el cono recto circular, considerando ahora sus dos hojas, con un plano que sea paralelo al eje del cono recto circular, entonces se forma lo que se llama una hipérbola. Y fíjense que la hipérbola tiene dos partes, ¿verdad? Que se llaman hojas. Esta parte de aquí abajo es la hoja, digamos, inferior, y esta hoja de aquí arriba, que le llamamos la hoja superior. ¿Ve? Fíjense que esas son las cuatro secciones cónicas que vamos a estudiar en este tema del curso de precálculo: la intersección de unos planos que pasan de cierta manera con respecto a ese cono recto circular con un cono recto circular. ¿Okay? Bien, usted dirá, ¿por qué aquí no consideramos las dos hojas del cono, verdad? Porque fíjense que este plano no va a cortar la otra hoja, y este plano tampoco va a cortar la otra hoja, y este plano tampoco va a cortar la otra hoja. ¿Ve? Donde único corta la otra hoja es este plano que pasa paralelo al eje de nuestro cono recto circular. Ese corta las dos hojas y ahí forma entonces la hipérbola esas dos partes. O sea, una hipérbola tiene dos partes que se llaman hojas. ¿Okay? Igual que las partes estas dos del cono recto circular se llaman hojas del cono recto circular, pues a las dos partes del hipérbola se llaman hojas de la hipérbola. Muy bien. Bueno, pues fíjese, esa es eso es la explicación de lo que son las secciones cónicas que vamos a estudiar. Ahora, usted verá que cuando yo defina el círculo, la elipse, la parábola y la hipérbola, no haré referencia a que el círculo es la intersección de un plano que pasa paralelo a la base de un cono recto circular con ese cono recto circular. No lo voy a definir así, ¿ok? En un curso más avanzado de geometría analítica se demuestra que efectivamente eso es así. O sea que si usted pasa un plano paralelo a la base de un cono recto circular, se le forma un círculo, ¿ok? Etcétera. Pero aquí vamos a definir las secciones cónicas en términos de unos lugares geométricos, ¿ok? Y vamos a comenzar primeramente con el círculo. Después vamos a seguir con la parábola, que es la otra que conocemos. Después seguiremos con la elipse, que es una curva nueva. Y finalmente con la hipérbola, que también es una curva nueva que usted no ha visto hasta ahora, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar con la definición, ¿verdad? Vamos a seguir por aquí, de lo que es un círculo. Que repetimos, como sección cónica resulta de la intersección de un plano que sea paralelo al plano que contiene a la base de nuestro cono recto circular con ese cono recto circular. ¿Okay? Bien, pues vamos a ver. ¿Cómo definimos el círculo? Pues como lo definimos en geometría. ¿Okay? Lo único que ahora vamos a definir los puntos que tiene el círculo como puntos en el plano de coordenadas cartesianas, no un punto en un plano cualquiera, sino puntos en el plano de coordenadas cartesianas. ¿Okay?
Bien, vamos a ver la definición por si acaso no lo entienden la letra, ¿verdad? Dice, un círculo es el lugar geométrico, o sea, la colección de todos los puntos con esta propiedad. Puntos XY en un plano de coordenadas cartesianas que están equidistantes de un punto fijo HK en ese mismo plano de coordenadas. Llamamos R a la distancia fija entre los puntos XY que forman el círculo y ese punto fijo HK en ese plano de coordenadas, y conocemos como el radio del círculo. Y al punto HK lo conocemos como el centro del círculo. Vamos a ver los siguientes comentarios. El primero de ellos es el siguiente. Es que observe, porque muchos estudiantes creen que el centro del círculo es parte del círculo. No, el centro del círculo no es parte del círculo. Los círculos están compuestos por esos puntos XY. Este punto es un punto fijo del cual esos puntos que están en el círculo son equidistantes hasta él, ¿verdad? Observe que el centro HK de un círculo no es parte de este. No es parte del círculo, ¿ok? A pesar que se llama el centro del círculo, no es parte del círculo. Segundo, llamaremos radio del círculo a, como dice ahí, la distancia fija que hay, y es una distancia fija porque fíjense que dice que los puntos X están equidistantes, están siempre a la misma distancia de ese punto HK que es el centro del círculo, ¿ok? A la distancia fija que hay entre cualquier punto XY en este, el círculo, ¿verdad? Y el punto HK, que recuerde que es el centro del círculo, ¿ok? Bien, pues aclarado esas dos cositas, vamos a ver cómo podemos determinar la ecuación que nos dan los puntos, la relación que tienen los puntos, una ecuación que relaciona los puntos del círculo con el centro del círculo, ¿ok? Pues mire, suponga que XY es cualquier punto en el círculo, ¿ok? Concentro ese círculo HK, como dice la definición, y radio R. La distancia entre esos puntos y ese punto HK va a ser R. Entonces, por la fórmula de distancia, la distancia entre esos puntos HK XY que están en el círculo y HK que es el centro del círculo, que se buscaría así, ¿verdad? La diferencia de las abscisas X menos H al cuadrado, que así dice la fórmula de distancia, ¿verdad? La diferencia de las abscisas al cuadrado más la diferencia de las ordenadas Y menos K también al cuadrado, será esa distancia fija que es el radio, que se llama R, ¿ok? Bien, y de aquí si yo cuadro ambos lados, ¿verdad? De esa ecuación, cuadramos aquí y cuadramos acá, que nos queda en el lado izquierdo, que X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado será el cuadrado del radio, ¿verdad? Y esto que está aquí, y fíjense que en el lado izquierdo sale eso, ¿verdad? Porque voy a cuadrar una raíz cuadrada por un teorema que vimos en el álgebra intermedia, ese radical de raíz cuadrada, al cuadrar esa raíz cuadrada se elimina y nos queda lo que está dentro, ¿verdad? Nos queda el radicando. X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado es igual a el radio al cuadrado. Y esa ecuación, estamos en número 1, la conocemos como la ecuación estándar o canónica de un círculo, ¿okay? Con centro en HK y radio R.
dice, conocemos a uno como la forma estándar o canónica de la ecuación del círculo con centro en, claro, el punto HK y radio R. ¿Okay? Bien. Bueno, pues por ejemplo, mire estos ejemplos. Dice, determine la forma canónica o estándar de la ecuación de un círculo con centro en el punto negativo 1, 3/4 y radio 2. ¿Okay? Bueno, pues tenemos que escribir esta ecuación, ¿verdad? Vamos a ver. X menos la abscisa del punto que es el centro de nuestro círculo, ¿verdad? Y el centro de nuestro círculo es este negativo 1, 3/4, así que sea menos el negativo 1, que es, fíjese, la abscisa del punto que es el centro de nuestro círculo, ¿verdad? Eso al cuadrado más y menos la ordenada del punto, ¿verdad? Y menos la ordenada del punto que es el centro de nuestro círculo, que en este caso es 3/4 al cuadrado, igual a el radio del círculo, que nos dice que es 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. Bueno, pues si yo simplifico esto, lo más que puedo hacer aquí es cambiar esta resta a una suma del negativo de negativo 1, que sería escribir x más 1. Así es que finalmente, esto yo lo voy a escribir aquí. X más 1 al cuadrado más y menos 3/4 al cuadrado será igual a 2 al cuadrado, que es 4. Y ahí tenemos la ecuación en forma estándar o canónica de ese círculo que tiene centro en el punto negativo 1, negativo 3, positivo 3/4 y radio 2. ¿Ok? Ya lo tenemos. Bueno, fíjense que yo podría tomar esta ecuación, ¿verdad? Y escribirla del siguiente modo. Mire, si yo cuadro este binomio y cuadro este binomio y este 4 lo muevo por transposición o sumándolo el negativo en ambos lados, obtenemos lo siguiente. Mire, vea que la ecuación anterior la podríamos transformar del siguiente modo. Dicho sea de paso, fíjese que esto no nos lo pide el problema. ¿Okay? El problema nos dice que escribamos la forma canónica o estándar de la ecuación de nuestro círculo, y es este, y se acabó. Pero yo estoy haciendo la siguiente observación. Más o menos que yo digo, bueno, pues yo voy a reescribir esa ecuación. Primeramente cuadro este binomio, ¿verdad? Recuerden cómo se cuadra un binomio. Cuadramos el primer término, x al cuadrado, ¿verdad? X al cuadrado. Entonces viene la multiplicación del primer término por el segundo término y lo quede por 2, así que sería x por 2, x por 2, 2x más 2x. Y cuadramos el segundo término, y al cuadrar el 1, 1 al cuadrado es 1 por 1, 1, ¿verdad? Más 1. Más. Y si yo, ¿verdad?, cuadro el segundo binomio, pues tenemos primeramente el cuadrado de esta y al cuadrado más la multiplicación de este por este y lo que dé por 2, así que al multiplicar y por negativo 3/4 de negativo 3/4 y por 2, el 2 cancela con el 4 y nos daría negativo 3 medios y menos 3 medios y
y entonces cuadramos el segundo término, el cuadrado negativo 3/4